Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y les doy una cálida y alegre bienvenida a este su podcast, donde en esta ocasión vamos a estar profundizando en este tema del cómo cultivar la alegría en mi vida. En estas semanas les he estado compartiendo un poquito de unas lecturas que he estado haciendo que en un momento les voy a compartir en caso de estar interesados en profundizar en este tema y tener otra perspectiva, pero también porque es un trabajo que yo he estado haciendo en lo personal respecto a justamente cultivar esta, más allá de emoción, estado de vivir en mi día a día. Tarea que les puedo decir no es nada sencilla, no lo ha sido, pero que es algo que busco también compartir con ustedes, pero se da con un círculo de mujeres que yo organizo mes con mes, donde vamos trabajando de acuerdo al movimiento que esté en la naturaleza, que en esta ocasión, estando en el verano, la emoción que nos compete es la alegría. El poder cultivarla, sin duda, como les mencionaba, es un trabajo y una práctica. Pero para eso vamos a comenzar a reflexionar. La alegría parece que es un estado a veces difícil de encontrar, de hallar, de mantener, incluso de poder estar. ¿Cuántas veces? Y aquí justo vengo con mis reflexiones, los invito a darse un momento para poder escuchar este podcast, a reflexionar, a hacer esta introspección, incluso escribirlo de ser necesario, porque el objetivo es ese. Recuerden que lo importante es comenzar a cuestionarse y que quizá las respuestas no puedan aparecer al principio y no pasa nada, pero sí comenzar a abrir nuestra conciencia. ¿Cuántas veces le has preguntado a alguien de forma genuina y cotidiana la típica pregunta del ¿cómo estás? Y esa persona de manera transparente y genuina pueda responder: estoy alegre, me siento alegre. Y todavía aún más, te voy a voltear la pregunta. ¿Tú cuántas veces has contestado de esa manera? Y si lo has hecho, ¿realmente consideras que en ese momento te sentiste alegre? Si consideras que es algo que has estado trabajando y es sencillo, adelante. Pero puede que haya personas que quizá ustedes oyentes alguna vez no han podido responder de esa forma. En un momento dado, a forma personal y también de acuerdo a lo que he visto en pacientes, parece grosero demostrarle al otro que uno no solamente está bien, sino también se siente alegre, que hay alegría en su día o hasta en su vida. Y es complicado de aceptar o hasta difícil de creer, y más si uno ha cargado con una imagen de que todo siempre está bien y el día que te vulneras parece una tarea compleja el poder compartir tu alegría. Porque sí, también la alegría se comparte. Es algo que como emoción tenemos que sacar, pero también compartir con el otro. Además que para las otras personas puede ser complicado creer que todo está bien, pero sin duda hay algunos otros que les sale mejor compartir sus tragedias que las riquezas y los logros. Uno hasta puede ver el goce que sienten de quejarse. Pero antes de profundizar en el cómo, que por algo yo sé que están aquí para poder hablar de la alegría, hay que aprender a definirla y quizás hacernos una idea de ella e incluso compararla con lo que cada uno a lo mejor ha llegado a entender por alegría. La alegría se puede definir como un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores e incluso pudiera ser una emoción. Pero el objetivo es integrarla a nuestra vida como un estado. Muchas veces, en conjunción con este concepto, se encuentra también la felicidad, que se define como estado de grata satisfacción espiritual y física. Y todavía voy a agregar otro concepto a este, que es la euforia, que también puede ser confundida con estas dos anteriormente mencionadas.
que es un estado de ánimo extremadamente optimista que se manifiesta como una alegría intensa y no adecuada a la realidad. Ahora, te invito a que reflexiones si estás de acuerdo con estos conceptos que te estoy dando, porque son los que encontré en internet y que obviamente cada uno va construyendo de acuerdo a su vida. De acuerdo también a las emociones que hemos estado trabajando en el tema de cómo es el trabajo con las emociones, cuál es el efecto que tienen las emociones sobre mí y aprender a definir cómo vivo cada emoción en mi vida. Entonces, tenemos episodios sobre ello para que los vayan a revisar. Pero, justamente hay que entender que, de acuerdo a lo revisado, se refieren las emociones a constructos dados por la educación, estilo de vida e historia familiar y social con la que cada uno de nosotros ha crecido. Es válido que quizás tengas otras ideas respecto a estos términos. Sin embargo, aquí no estamos para definir ni imponer el que se tiene que sentir respecto a la alegría o la felicidad de esto es lo que te tiene que dar alegría. En lo absoluto, ni siquiera tips para que puedas vivir feliz, porque a veces se puede vender de esa forma, como se ha hecho en la sociedad, donde se busca a veces vender la felicidad, lo material, y se inventan tantas actividades para ser personas más felices, pero no se consigue esta aclamada alegría por vivir. Hasta hay más desdicha, tristeza, depresión y ansiedad actualmente. Y no hay forma de imponer qué te puede hacer sentir mejor, porque el punto de que llegues a eso es que primero te des cuenta de aquello que probablemente está siendo un obstáculo en tu llegada a esa alegría que todos deseamos vivir o estar. Les compartí esta frase en mis redes sociales, tomada de una reflexión de un texto que les invito a leer. Alegría, la felicidad surge del interior, de Osho. Y que se tomen un momento para procesarla y ver si algo de lo que les voy a compartir hace ruido. El único ser vivo que puede ser feliz y es libre de elegirlo es el ser humano, y aún así no lo hace. Porque con esto te invito a reflexionar y a introducirte una nueva forma de entender que muchas veces no se elige la alegría. Se normaliza a tal punto la desdicha o la tragedia que es más cómodo vivir en ella porque no se cree que se pueda vivir de otra forma. ¿Por qué? Porque puede haber miedo a que en algún punto se termine y se encuentre uno otra vez, una vez más, en el sufrimiento. Algo que claramente nadie quiere elegir, ¿o sí? La sociedad nos distrae con preocupaciones de las cuales pues nos tenemos que hacer cargo. Es parte de, como son el tener una estabilidad económica hasta tal punto de pues obtener dinero, el prestigio, el poder, lo material, lo superficial. Encontrarse en eso, esa alegría que tanto se ha estado pues buscando en trabajar de forma excesiva, el estar adquiriendo cosas de manera descontrolada, saciar hasta cierto punto los deseos, obtener el éxito a costa de lo que sea para llegar a esa riqueza, creyendo en algún punto que se tiene que ser rico para ser feliz y que así voy a poder vivir con alegría hasta ese punto. Pero ¿realmente creen que eso será suficiente una vez que se obtenga? Te lo pongo con un ejemplo. Cuando compras algo que quizás puede que te haya costado, que deseabas tener, que ahorraste tanto para poder esperar a que llegue a tus manos, y una vez que lo tienes, ¿realmente tu persona te permites disfrutarlo? ¿Tienes
y emana de ti esa alegría de poder tenerlo finalmente. Y de ser así, porque pueden unos decir, claro, sí, obvio, ¿cuánto te dura tu alegría? ¿Segundos, minutos, días, semanas? Porque sin duda no te dura más tiempo, porque es una emoción efímera. Y entonces ya estás esperando a lo próximo, a las próximas vacaciones, fines de semana, regalos, objetos que adquirir, a esa próxima vez que te olvidas de lo que realmente tienes el día de hoy en tu presente, en este momento. Y sí, con ese ejemplo, quiero justamente abrir a más cuestiones, al realmente preguntarte, y si vamos bien, el objetivo, como lo mencionaba, es ir al meollo del asunto y poder responder qué es aquello que a mi persona me impide ser feliz, que no me permite vivir con alegría. Porque de verdad todos los días yo lo intento y entonces empiezo con una buena actitud y pasan cosas alrededor mío y digo, ¿por qué? Maldita sea, maldita vida. ¿Por qué no me pueden permitir ser feliz? ¿Realmente quiero vivir así? O si realmente lo han intentado. En los pacientes he encontrado que puede haber incluso un placer por hablar de las tragedias. Algo que se puede catalogar como cultura de la queja, donde se habla de lo malo, de lo complicado de la semana en terapia, y entiendo que pues claramente este bonito espacio que ven aquí, que es nuestro consultorio, pues es para ello, es el lloradero público. Pero cuando ya han avanzado y pueden ser más conscientes de sus procesos, son realmente los pocos que me llegan a compartir sus alegrías, lo que vivieron en su semana. Entiendo que puede a lo mejor de repente ser complejo el poder abrirse a decir, es que hoy me fue bien, porque a veces por eso dejan de venir, porque entonces dicen, creo que me fue bien, entonces ¿para qué voy a terapia si solamente voy a hablar de que me fue bien? Y también me he topado con estudiantes que, para aquellos que son estudiantes de universidad, tenemos becas, porque yo también fui universitaria y no es nada sencillo a veces pues que tengas que estudiar y trabajar y no tener la solvencia económica para poder solventar el pago, porque realmente la terapia es un privilegio, pero eso es para otro episodio. Me ha tocado ver que los estudiantes son como, me dijeron que tenía que venir a terapia, entonces aquí estoy, pero no sé de qué hablar porque según yo todo está bien. Algo que pues quizá es un poquito forzado, pero vienen y son bienvenidos, y muchas personas por eso llegan a dejar de venir, porque entonces, ¿por qué voy a hablar de mis alegrías? Todo está bien, pero ese todo está bien no dura para siempre. Entonces son los pocos que me llegan a compartir sus alegrías, lo que vivieron en su semana, que realmente los hizo sentir bien. Incluso me he topado con unos cuantos que pareciera que da placer hablar de lo trágico, que hasta se ponen recontentos de hablar de esa tragedia y se adorna la infelicidad con drama, con exageración, con sufrimiento para hacerla todavía más grande. Ahí la pregunta es, ¿qué obtienes de ella? ¿Qué obtienes de hablar de tu infelicidad de forma constante? Y también lo podemos ver en los espacios que compartimos a veces con las personas que queremos, refiriéndome a con la familia, los amigos, en donde no se habla de lo que se está haciendo en el aquí, en el ahora, en el presente, en los proyectos de forma alegre. Se habla del pasado y de lo triste que fue, de lo difícil y complicado que ha sido salir de ello, y se alimentan los unos con los otros en poder disfrutar de eso. Entonces, cuando uno se empieza a preguntar, puede que uno tenga que aceptar que se ha ganado probablemente de ello, de compartir solamente esa parte de su vida,
que quizá puede llegar a ser comodidad, que uno tiene miedo a perder eso. Y me ha tocado también ver que los pacientes se empiezan a sentir bien y es como, ¿a poco todo está bien? Qué raro, o sea, no puede ser todo tan perfecto. Las personas no se la creen. Parece extraño a veces que uno esté bien en su semana, que en su mes, y llegan a hacer de todo para que eso siga. Se alimenta el caos, el drama, las penurias, y probablemente en algún momento pues sirvió de algo o se vivió y no se tenía conciencia de ello, pero se ha normalizado a tal punto de que uno pudiera preguntar, ¿y por qué cuesta tanto darle un lugar a la alegría en tu vida? He aquí el dilema. Porque quizás le recargas a alguien más, responsabilizas a otros de no obtenerla, de que no te la den. Y volvemos a esa idea de que lo he intentado. Realmente yo me despierto con ganas y con energía y con positivismo y entonces digo, sí, hoy va a ser un gran día y de repente pasa algo afuera. Me despierto y discutí con mi pareja. Y entonces salgo y hubo un accidente y hay tráfico y entonces mi jefe y entonces el trabajo y entonces es que mis hijos, mi familia, no. Todos tienen la culpa. Nadie me permite ser feliz. Pero qué fácil es estar en esa postura de víctima. Responsabilizas a otros de que no pueden darte eso que tú esperas. Pero es que la realidad es que tu alegría no depende de nadie más, depende de ti. Claro, complicado de aceptar, porque es más fácil acusar al otro de que no hace algo para que yo me sienta bien, para que me sienta feliz. Porque si yo estoy bien feliz, el otro no me dice que también está feliz. Y compartimos esa alegría. O también lo podemos atribuir a esta idea del placer, a lo superficial, como se mencionaba, ¿no? El placer ¿en qué? En cualquier cosa, en el sexo, la comida, los deseos. 108 para ser exactos, que, de acuerdo a Buda, impiden la paz y alimentan el sufrimiento. Y quizá en otro bonito episodio hablaremos de ello, pero sí es importante reconocer que el placer solo es algo físico, que es efímero, pasajero y que en él realmente no poder tenerlo plenamente y permanentemente, eso me hará sentir dolor porque estoy en búsqueda de sentir placer, que entonces me da tanto miedo dejar de sentirlo que llega el dolor y como llega el dolor, lucho de forma constante de salir del dolor porque no me gusta y entonces busco formas de alimentar el placer y a veces con banalidades que claramente duran nada. Me hará depender quizá del otro, de querer vivir desde lo que sucede afuera del exterior y esclavizarme al cómo está el otro a lo mejor. Y ahí la dependencia emocional, en donde yo puedo tener un día excelente, pero si la persona con la que convivo, ya sea mi pareja, familia, de repente llega de malas, entonces ya me agüité, porque la otra persona no puede estar como yo, si yo estoy bien, y eso cuesta mucho trabajo, porque la emoción es del otro, no es mía, y entonces quizá si el otro quiere estar quizá en ese estado, yo tengo que aceptarlo y hacerme quizá a un lado, que viva su emoción y después quizá yo compartirle un poquito de esta alegría que estoy sintiendo porque fue un buen día y no dejarme inundar por algo que no me pertenece, que no es mío. Poseer y controlar es parte de ese placer, la idea de la propiedad privada, de como yo tengo esto, entonces pues cuanto más tengo, más quiero y hay más temor a perderlo. Y todavía se complica el llenar ese vacío. Cuando uno se siente en desdicha, se asume desdichado, quiere buscar, estar en una búsqueda de la felicidad, de esa que todos hablan, hasta hay una película de ello. Y si crees que buscando de manera desesperada la felicidad llegará, hay algo de lo que puedes estar seguro.
no la vas a encontrar. La felicidad es el derivado, no la consecuencia directa de lo que estás haciendo. En un instante, de ahí la desesperación de que esto sea permanente, porque quiero todo el tiempo sentirme bien y sentirme feliz, y entonces me siento mal porque no me siento feliz. Y es ahí donde uno está entre la dicha y el sufrimiento, porque sabes que va a desaparecer, porque es algo inevitable. Y entonces siempre estás entre la felicidad y la infelicidad. Cuando llega la dicha y toca la puerta, la desdicha viene detrás de ella. No puede haber una sin la otra, y uno tiene que comprender eso como parte de esta experiencia de ser humano. La buscas porque crees que no la tienes, pero lo que no te has dado cuenta es que está en ti. Eso es lo que no sabes, que esa alegría que con tanto desespero y anhelo la estás buscando en la casa del otro, en el corazón del otro, en una experiencia en el exterior, va a costar más trabajo porque no te das cuenta que no has empezado por el primer lugar, que eres tú. Y les puedo dar un ejemplo de ello. Hay pacientes que me han dicho, me siento tan mal que entonces en este momento prefiero salir de viaje. Y entonces uno dice, ok, pues si cree que eso le va a hacer bien, adelante, ¿no? Pero realmente lo que no se entiende es que si hay una situación que todavía no resuelven, que tienen que trabajar, ese problema sin resolver se lo van a llevar allá donde vayan. Por más que se escapen, por más que se muden al otro lado del continente, a otro país, a otro estado, si no se resuelve eso primero, eso te sigue en la maleta y se queda ahí guardado. Dejar de buscar afuera es un buen primer paso. Entender que la alegría es algo espiritual. No depende de la circunstancia, porque es algo propio. Es un estado de paz, de silencio, en donde uno incluso puede meditar. Y en conjunto con la dicha, que es dejar ser. Es algo que descubres y que no inventas y que no encuentras allá afuera, sino que comienzas a sentirla y permites que te inunde por completo. Es una elección de todos los días, así como uno elige amar a su pareja día a día, también uno puede elegir a conciencia vivir con alegría. Claro que eso no quiere decir que haya otras emociones que puedan aparecer, no van a desaparecer, pues como se mencionaba, hay que comprender que el dolor es parte de la vida. Pero cuando entiendes que está en ti la elección de cómo vivirlo y desde dónde vivirlo, te quitas un gran peso de encima y entonces la pregunta es, si la alegría no está, ¿dónde has perdido tu alegría? Probablemente en ti. Probablemente algo pasó, algo cambió, que decidiste aferrarte a eso para estar en el pasado, recordando y resintiéndolo y estar en ese estado de nostalgia, apego hacia esos momentos que con melancolía se recuerdan. O por otro lado, vivir en el futuro, a la expectativa, desde la ambición por cumplir un sueño, a esperanzas y con la añoranza de que el día que eso se concrete, quizás, tal vez, pueda ser feliz. Pero mientras tanto, no lo puedes permitir. Y se los dice a alguien que en su momento ha vivido situaciones de tristeza. Claro, realmente mis crisis de forma emocional han sido fuertes y se los he compartido en varios episodios donde me he sincerado con todos ustedes en mi camino hacia el trabajo personal, en donde realmente voltearte a ver no es una tarea sencilla, porque me costó salir de ese estado en donde yo alimentaba la propia tristeza y que al final
en este mes que me he decidido a trabajarlo, a hacer introspección, a escribir, a meditar, a preguntarme y a responderme, y gracias a las enseñanzas que he tenido en mi proceso terapéutico, que es algo que he trabajado, me he dicho, hoy elijo que eso no me mueva. Porque claro, como a todos, yo les puedo compartir que este mes ha habido personas que me han decepcionado, que hubo una situación donde cambió mis planes por completo que tenía con mi pareja, de un viaje, también no hay tanto trabajo a veces, ¿no? En el tema de, pues a veces tú ser independiente y no trabajar con una empresa, claro que se dificulta el tener esa estabilidad económica. Y entonces hay baja, ¿no? Hay baja en pacientes porque, pues, muchas situaciones. Entonces, el día de ayer, que estaba disfrutando de mi día, de repente entran esos pensamientos que me hacen sentir la emoción de la tristeza. En esta idea de, es que no, algo no está bien. Algo no está bien porque no soy productiva, porque no estoy teniendo tanto trabajo. Y entonces, ¿cómo me puedo permitir estar tranquila si, hablando quizá de mi situación personal, mi pareja está en otro estado, trabajando y chingándole, y yo estoy aquí disfrutando de una lectura de una mañana tranquila? Claro que a veces causa culpa el sentir alegría, por supuesto, porque pues ¿cómo la voy a vivir yo? Qué mala onda. Y la realidad es que no es así. No, uno no la tiene por qué vivir así. Y uno es ahí con el trabajo y la conciencia, se puede permitir mirarse y decir, a ver, ¿por qué no te puedes permitir vivir este momento? ¿Por qué no aceptas lo que la vida, el universo, Dios te está haciendo vivir en este momento? Y que en vez de estarte quejando, en vez de estar con un pensamiento de no manches, qué mala onda, no tengo trabajo, cuando realmente sí lo hay, pero quizá no como antes. Y a veces he llegado a pensar, no tengo ni tiempo de leer porque hay mucho trabajo. El punto es a veces quejarse de las situaciones, ¿no? Y entonces decidí disfrutar. En vez de inundarme en la tristeza, porque la tristeza en mi caso, por eso es importante ver cómo se mueve. En su momento me ha llegado a pegar tanto que dejo de hacer y dejo de moverme. Y entonces entra la pereza. Y entonces la tristeza me inunda y ya no quiero hacer nada. Cuando en ese momento más bien elegí hacer, pero para mí. Porque ya estoy terminando ciertos libros, ya empecé con una actividad nueva recreativa, a veces pinto, a veces toco el piano, y son momentos para mí, que entonces digo, los quiero vivir porque quizá el día de mañana con un proyecto a futuro que tengo, no va a haber el tiempo. Y entonces, para disfrutarlo, primero voy a aprender a vivirlo como ahora el universo y la vida me está mostrando. Quiero invitarlos precisamente a eso, a que, vaya, las emociones ahí van a estar, y no porque uno cultiva la alegría significa que uno esté eufóricamente, positivamente tóxico, porque las cosas no son así. Hay momentos de euforia en donde uno sí está entretenido y esta parte de a lo mejor salir de fiesta y estar con los amigos y tomar o ir a actividades como muy extremas nos puedan llegar a sentir esa éxtasis, euforia, pero eso no es alegría, porque eso dura instantes de igual forma. La alegría es algo que se tiene que ir trabajando y que uno precisamente con estos espacios, conciencia y trabajo pueda empezar a trabajar. Para ir concluyendo, te dejo estas preguntas. ¿Para qué deseas la felicidad? ¿Para qué quieres ser feliz? ¿Qué te produce ese deseo? ¿Cuál es la necesidad de hablar de algún día con la mirada hacia ese futuro inexistente, en vez de estar en el presente, en lo que tienes que estar? Realmente cuando te dispones a cultivar la alegría en el aquí y en el ahora, no puedes ser infeliz.
desdichado, a menos de que tu cabeza, tus ideas, pensamientos, ideas, creencias también estén siendo el obstáculo que te impida vivir con y desde la alegría. Entonces, ¿qué estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy para elegir vivir con alegría? Espero que les haya gustado. Les tengo preparada una práctica corporal para el próximo episodio, para justamente trabajar en su día a día y echarles un empujoncito, que es una práctica que yo hago para aprender a cultivar la alegría en mi vida. Espero hayan hecho conciencia, hayan cuestionado, se ha abierto su mente, su conciencia al final, para aprender esta parte, y compartan su alegría, por favor, compártanla con el mundo, porque el mundo justo es lo que le hace falta. Hay mucha gente a veces compartiendo tragedias y desgracias, y yo sé que también es parte de vivir esta experiencia de ser un humano, pero también es válido que si están viviendo la alegría, la compartan con aquellos cercanos a ustedes. No se la guarden, que no sean envidiosos. Entonces, pues, sin más, los dejo. No olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Denle like, suscríbanse y por favor déjenme sus comentarios. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.